un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 19 de mayo lo vamos a compartir con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretón, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán. Con ella, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hace un ratito atrás estuvo acá el ministro de Defensa en el diario de Cooperativa, Fernando Barros, hablando sobre el tema del rol del ejército en materia de seguridad, destacando lo que ocurrió ayer en Cuycuy, ¿no es cierto? La detención de 2 personas que estaban con orden de detención y que no habían sido apresadas, la participación del ejército en esto con un helicóptero y otros instrumentos. También habló, ¿no es cierto?, del estado de excepción, del proyecto de unificar todo allá, de la idea de que, ¿no es cierto?, personal del ejército, las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad en apoyo a carabineros, aunque un carabinero no esté presente. Bueno, habló de muchísimos temas, defendió a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, si bien reconoció que tal vez comunicacionalmente no tenga todavía algunas dificultades, pero defendió su gestión. En fin, de muchos temas. También habló de Punta Peuco, ya vamos a conversar sobre aquello. Pero comencemos con la ministra Steiner, con el tema de seguridad, que se ha instalado como uno de los pequeños dolores de cabeza del gobierno, en el sentido de tener que defender frente a ¿no es cierto?, los cuestionamientos de la oposición sobre los resultados y la falta de plan. De hecho, hay diputados de oposición y del Partido de la Gente que impulsan una interpelación a la ministra Steiner por el plan de seguridad. Diputados del Partido Socialista como Raúl Leiva, del Partido de la Gente como Pamela Giles, Patricio Briones, del Frente Amplio como Tatiana Urrutia, en fin, a ver, y del PPD también, como decía. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? Obviamente, esto está de un lado los que dicen que es necesario, otros que lo van a defender. A ver, le quería preguntar a Constanza Martínez, ¿qué se gana con una interpelación respecto a pensando en lo que tiene que ser para la ciudadanía, que la seguridad, que los planes de seguridad funcionen y que se lleve a cabo? A ver, Constanza. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que yo creo que la principal preocupación es que este gobierno ganó las elecciones planteando de que el tema de seguridad era una prioridad y que no se había hecho nada durante el gobierno del presidente Boric y que faltaba definición y que faltaba un plan claro para poder abordarlo. Lo cierto es que ya habiendo pasado casi 3 meses del gobierno, no tenemos plan alguno y además esta propia gestión que se está defendiendo, yo solo la he conocido producto de diversas polémicas. Primero, la polémica referente a sacar, a descabezar la PDI, a descabezar parte de los planes operativos del nuevo Ministerio de Seguridad y además con vocerías de los subsecretarios que también han sido preocupantes, que han planteado mentiras en el caso de los ingresos irregulares y también una preocupante llamado a la autodefensa en el caso de la ministra de Prevención del Delito. Yo creo que la interpelación sirve precisamente para que se pueda presentar este plan. La interpelación no es una acusación constitucional, es precisamente que se puedan contestar las preguntas de la Cámara y que de alguna forma podamos saber, producto de las preguntas de los propios parlamentarios, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser las leyes que se van a impulsar y también de qué forma podemos colaborar como oposición para poder abordar este tema que nosotros hemos dicho que tiene que tener un carácter de Estado. Claro, así lo dijo la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia. Necesitamos un plan no para pelear, sino para ver cómo colaboramos.
la gente necesita y requiere que la política se ponga de acuerdo para servirle y no que en materia de seguridad sea una pelea de trincheras. Pero no es lo que se percibe desde fuera, ¿no? A ver, diputado Cretón, ¿confía que esa sea la intención, digamos, de esta interpelación? Hola, buenos días, Cecilia. Buenos Saludar días. a todo el panel. Quisiera tomarme solo unos breves segundos para comentar la detención de Jorge Buenchuyán, el Sí. líder de la comunidad autonómica en Temucuicui, que estaba prófugo de la justicia desde el año 2021 y que el día de hoy ha sido detenido en un operativo en conjunto Lo acabo de de decir hace un Carabineros, el ratito, PDI. sí. Ujú. Sí, creemos que es una buena noticia y hacemos un llamado al gobierno a que efectivamente aumentemos las medidas de protección en las macrozonas sur, a la región a la cual yo represento, para eventuales represalias que podrían haber con estos casos, porque lo que hemos visto en las semanas anteriores es que han habido operativos en Temucuicui, pero después hemos tenido atentados lamentables en Coyipulli, en Victoria y en Contulmo. Así que hacemos ese llamado. Pero yo creo que esto de Jorge, de estos operativos que estamos viendo en Temucuicui responden precisamente a que sí hay un plan en materia de seguridad. La ministra Trinidad Steiner ha presentado este plan en la Comisión de Seguridad del Senado y también en la Cámara, en una sesión especial que convocó la oposición para que pudiésemos hablar de la crisis de seguridad, donde ella expuso un plan. Lo curioso fue que en esa misma sesión la oposición, la izquierda, se negó a que la ministra Trinidad Steiner pudiese presentar un PowerPoint con el plan de seguridad. Entonces, ahora anuncia una interpelación y creo que la interpelación es una de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados en el ámbito de sus facultades fiscalizadoras y que la oposición está en todo su derecho a poder interpelar a la ministra Trinidad Steiner. Lo único que nosotros le pedimos a la oposición son tres cosas. Primero, que no traten de culpar a la ministra Trinidad Steiner, que lleva 2 meses en su cargo, por lo que ellos no fueron capaces de hacer en 4 años, que exista una voluntad real de escuchar a la ministra Trinidad Steiner y que si es que la ministra Trinidad Steiner decide o quiere presentar un PowerPoint, esta vez en un acto de buena fe le den la unanimidad y lo dejen hacerlo. Ahora, la subsecretaria de Prevención del Delito, al cual recién hacía referencia Constanza Martínez, a propósito de la reacción de la oposición, dijo, bueno, el plan sí existe, lo que estamos haciendo es tratando de actualizarlo, pero parece que lo que esperaban los diputados es que se les entregara un librito anillado con el plan. Bueno, eso generó también, esas frases generan a veces un clima poco dado para el diálogo, pero bueno, Lautaro Carmona. Yo creo que, primero, muy buenos días, Cecilia, Buenos días a las y los panelistas. Lo que está cursando está develando un poquito de arrogancia, una posición tomada por adelantado más allá de explicitar los contenidos en las cuales está actuando el gobierno y en particular la ministra de Seguridad. Y entonces lo que hace la oposición en obligación a sus deberes como fiscalización sí, es crear condiciones para que el país conozca cuál es la política de seguridad que porta el gobierno, que fue uno de los grandes temas que usó en campaña, más allá de si al final terminan siendo metáforas o no. Creo que lo que tiene que hacer la ministra es actuar en consecuencia con del cargo. El cargo exige, no como una concesión, el tener, porque estas son políticas públicas, las políticas públicas, así sea, permiten lo que está explícitamente dicho y no el vacío. Por tanto, no se puede girar una política pública a cargo de que hay que comprenderla, hay que deducirla. No, es explícita en formulaciones tales o cuales, más todavía si en el tema de seguridad pública. Ya. Está cursando una contradicción entre mucha arrogancia de repente y a la hora de lo concreto una dificultad para tener la política. Esto incluye en las exigencias políticas, los cargos de gobierno, comunicarlos. O sea, no es una opcionalidad que sea mala o no, tiene que, por último, lea un texto y así va a poder comunicar tal cual es la política. Pero de otra manera, digamos, lo que cursa es una cierta improvisación en cuestiones de marca mayor y al final
lo que hace que el país dilate una política de seguridad que fue tan promovida, digamos, durante la campaña del presidente Kast, y que a la hora, la verdad, tiene un chascarro y otro referido a distintas relaciones que hace la ministra en el plano de la tarea política. Bueno, no sé si el diputado Eduardo Durán quiere agregar algo más sobre este punto. Buenos días, Cecilia, un gusto saludarles. También quiero saludar al panel y por intermedio de ustedes también a toda la audiencia esta mañana de Radio Cooperativa. Bueno, quiero también hacer énfasis, al igual que el colega Eduardo, en que la oposición está en su derecho de pedir una interpelación a la ministra, y está bien que se ejerza esa facultad. Yo aquí no hay que aceptarse, ya, porque el dicho el que ha hecho la pega, ¿cierto? Esto es como el alumno Mateo de la sala, ¿ya? A veces no mete bulla, pero los hechos van constatando que las cosas van por buen camino y se ha hecho bien. Pero también hay que decir las cosas como son. Muchos de los que hoy día parecen alarmados son los mismos que durante años minimizaron el problema, diciendo que la inseguridad era una sensación, recordemos esas palabras, más que una realidad. Por eso cuesta creer cuando ahora se intentan mostrar como grandes defensores de la seguridad, si nunca estuvieron realmente convencidos de que fueron uno de los principales problemas del país. Entonces, la ministra, si se interpela finalmente, va a tener una oportunidad para demostrar el trabajo que ha hecho, hacerse cargo de las inquietudes de la ciudadanía y también mostrar al país cuáles son las medidas concretas que se están impulsando. Ya. Ahora, esto respecto a la detención en Temucuicui, ¿no es cierto? Ella misma dijo esta mañana, destacó una gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público, recuperando el control del territorio. Estos y otros hechos siempre desde la oposición dicen, a ver, momento, esto no es porque el Ministerio de Seguridad, esto es un trabajo del Ministerio Público, etcétera. Constanza Martínez, ¿cómo valoran estos hechos que la propia ministra y el propio gobierno destacan como avance en materia de seguridad? Tal vez no se dice mucho o no se comunica bien, pero sí hay avances concretos, hechos, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que parte de las intervenciones anteriores mencionan de que el gobierno anterior no habría hecho nada y lo cierto es que los datos muestran de que hubo un trabajo consciente para mejorar las capacidades del Estado que hoy día también están teniendo frutos. Nosotros cuando asumimos el gobierno no solo teníamos una crisis post-pandemia y post-estallido social que creo que es más complejo de poder abordar, sino que además había un alza de los homicidios en los últimos 10 años que no había tenido ningún momento de ni estabilización ni baja. Nosotros en el último año hubo casi un 11% de baja en los homicidios y eso tuvo que ver con un plan bien específico que tuvo que ver con el equipo ECO, que fue entregarle mayores recursos a Fiscalía de forma de que se pudiera llegar rápidamente a los sectores en los que se había cometido algún tipo de delito violento como homicidio, para poder recoger y pesquisar esa información. Los delitos de la macrozona sur bajaron precisamente porque se hicieron investigaciones más importantes y donde además se aplicaron medidas como el Plan Buen Vivir o también la Comisión de la Paz y el Entendimiento, y además se trabajó fuertemente en una batería de proyectos que suelen contestarnos de que nosotros no teníamos acuerdo, cosa que es falsa, en la que hubo acuerdo generalizado para poder avanzar en un Estado que esté más preparado. Yo en eso lo que invito al oficialismo es que reconozca ese trabajo y que podamos entender de que es un trabajo que no depende de un gobierno, sino que depende que el Estado esté coordinado. Ese mismo Estado que ellos quieren achicar, minimizar, tener menos recursos, porque cuando hablamos de los recortes y hablamos del proyecto grande de reforma tributaria que se pretende hacer, también se está pensando en que haya menos recursos para la seguridad, y me van a decir que no, pero la ministra Steiner tuvo que decir que no se hiciera el recorte del 3%, que se había pedido que se hiciera igual para todos los ministerios. Entonces, al final, todas las noticias que hemos sabido de este gobierno han sido tomar medidas que van en desmedro o en contrario de lo que el propio ministro quería
Dios les pidió, y todos los resultados que estamos viendo también son por políticas implementadas no solo por el gobierno del presidente Boric, sino también por el gobierno del presidente Piñera o la presidenta Bachelet en el caso fronterizo, porque varios de los elementos que se han planteado son una acumulación de políticas públicas, y yo lo que espero es que podamos subir un poquito el debate y plantear qué es lo que necesita Chile en materia de seguridad, y en eso vamos a estar disponibles, pero reconozcamos también el trabajo del gobierno anterior y de todos quienes hemos intentado a través de los planes de seguridad, de la demolición de narcomausoleos que me tocó hacer a mí, donde nos dijeron que era poco importante y hemos visto cómo hemos recuperado plazas públicas. Ahora, a propósito de recortes, el ministro de Defensa en el diario Cooperativa, ratito atrás, a propósito de eso, definió líneas rojas, ¿no? Y dijo que no va a ser 3%, no va a recortar, no va a acatar el recorte de 3% propuesto por Hacienda, porque no se puede. Menos del 2% dijo que espera que sea ese recorte, ¿no? Alguien quería hablar, Eduardo Cretón, creo. Sí, mira, yo soy de los que cree que dos cosas, que efectivamente la seguridad es una política de Estado. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que plantea la presidenta del Frente Amplio. Pero por lo mismo, yo le pediría a la presidenta del Frente Amplio que dejen trabajar a la ministra Steiner, porque a ellos les pueden detestar el gobierno del presidente Kast, está bien, estamos en democracia. Les puede caer mal la ministra Steiner, pueden encontrar que la ministra Steiner habla mal, pero lo cierto nadie ha dicho es que eso en este momento, por si acaso. La ministra Steiner ya 2 meses en su cargo y está mostrando resultados concretos, y eso es una buena noticia para el país. Ahora, ¿por qué el gobierno del presidente Boric tuvo algunos buenos resultados, particularmente en la zona que yo represento, que es la región de la Araucanía? Es porque también hubo una oposición que estuvo dispuesta a colaborar con el gobierno del presidente Boric. Nosotros aprobamos el fact-track legislativo en materia de seguridad. ¿Usted cree que aprobamos la ley de robo de madera, la ley de usurpaciones, el estado de excepción constitucional. Entonces hubo leyes y se hicieron cosas, pero esta oposición de hoy en día cree que no está dispuesta a apoyar proyectos de ley en ese sentido que presente el gobierno, o todavía no los ha presentado. Es que yo creo que precisamente ahí se ve la actitud que ha tenido la oposición en estos primeros 2 meses, porque se le pide a la ministra Steiner que solucione un problema en 2 meses, cuando el problema lo venimos arrastrando hace muchos años. Diputado. Y lo otro es que en el fondo, esto de la interpelación, de decir que no hay plan, me parece que es tremendamente injusto, porque la ministra Steiner en 2 meses ha presentado un plan que ya lo va a materializar por escrito a través de una resolución exenta, como tiene que ser, pero se les olvida que el gobierno del presidente Boric se demoró 13 meses en tener un plan. Entonces yo le pido a la oposición que en esto utilice la misma vara que utilizó para su gente, y hacerle un llamado a que efectivamente, si creen que la seguridad es una política de Estado, bueno, que colaboren a sacar adelante la materia de seguridad, y no que le pongan trabas y cuestionamientos constantemente a una ministra que está mostrando resultados en la materia. Quizás sería importante destacar entre resultados, si es que se han solucionado cosas en 2 meses, ahí en si hay o no hay un plan de seguridad, que como tal vez la ministra se expresó mal cuando dijo yo no esperaba que quisieran, que tener que presentar un plan así tan estructurado, dijo ella en una entrevista, y eso generó todo aquello. Son dos cosas distintas, mostrar un plan a los logros, y no va a solucionar el tema de la seguridad, obviamente nadie en 2 meses, ni este gobierno ni ningún otro, ¿no? Es un tema de políticas continuas que se van haciendo. A ver, Lautaro, respecto a lo que dice el diputado, y vamos cerrando el tema seguridad. A ver, yo creo que la exigencia que se le hace al gobierno es que sea consistente con lo que el gobierno comprometió. Y desde esa perspectiva podría ser muy importante lo que digan los partidos de oposición, pero yo los llamo a que miren lo que dice la gente que es consultada a través de distintas encuestas, y que se supone por los números que tiene, una parte significativa de ellos apoyó la elección del presidente Kast. Y sin embargo hoy día acto crítico, entre otras, respecto a la política económica, política de seguridad. Ahora, si van a asignarle que en 2 meses y medio la oposición ha sido capaz de levantar una formulación que confunda a la población, y por eso son estas reacciones, cuestión que se coincide en cada una de las consultas o encuestas. Sí, yo creo que más vale tomar en serio que algo no anda bien en lo que es la exposición de la política
y por otra parte no es conocido el contenido de la política. Okay. Creo que ahí hay un tema en las fuerzas, en quienes son parte del gobierno, indistintamente los que son parlamentarios, que tienen que asumir una falta de consistencia para decir que hayan juicios de valor muy alto y muy positivo. Aquí se marcó de mutuo propio, de parte de la candidatura de la hoy día presidente Kast, tareas que resolverían en 24 horas casi, y hoy día la explicación es quién iba a creer. O sea, nos están llamando a que no les creamos cuando hablan, porque al final termina siendo metáfora o hipérbole. No, tenemos que ser rigurosos con las formulaciones que se hacen y hacerlas entendiendo que son temas muy sensibles y que hay expectativas de todos los sectores a que avancen. Ahora, bueno, Eduardo Durán. Sí, permítame también participar de la conversación. Si bien es cierto, la seguridad, hay una parte importante que son los proyectos de ley que tenemos que tramitar en el Congreso Nacional, pero también hoy día lo que se necesita es gestión, coordinación y ejecución. ¿Ya? En 2 meses, y es una realidad, pasamos de la resignación a la acción y tenemos fronteras más controladas, ¿ya? Una ofensiva real contra el crimen organizado. Hemos sido testigos del operativo en Temurcuy, el decomiso histórico de $6 millones en cigarrillos. Ahora, el mayor decomiso de drogas en 25 años, valorado en 55.000 millones de pesos. Entonces, la ministra entendió que la seguridad no solo se administra, también se ejerce. Y este gobierno lo que está haciendo es ejercer el poder que le entregó el pueblo. Y estamos ¿Y viendo cómo se explica, diputado, ciertas voces dentro del propio oficialismo inquietas, no conformes con el desempeño de la ministra de Seguridad? Incluso se habla de cambio de gabinete. En fin, ustedes reconocerán que hay cierta inquietud también. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, dijo que no había sido una frase afortunada la de la ministra. Bueno, hay varios cuestionamientos también dentro del oficialismo. Pero por supuesto, estas cosas en toda instalación suceden, sobre todo de personeros que no forman parte normal del ambiente político, que vienen de otras labores y tienen que acostumbrarse también a una forma de comunicar, a una forma de expresar, pero la pega se está haciendo. Entonces, o sea, todo está bien, perfecto. No digo que todo está bien, no ponga palabras va bien. No ponga palabras en mi boca que no he dicho, por favor. No, digo que se está haciendo el trabajo, dice usted, perfecto. Sí, por supuesto, se está haciendo y cada día se debe estar mejorando, por supuesto. Eso. Ahora, el rol de la oposición también, y a propósito del mega proyecto que sigue avanzando, lo conversamos a la vuelta de comerciales. ¿Les parece? Volvemos rápidamente con la presidenta del Frente Amplio, con el diputado Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, con el presidente del Partido Comunista y con el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en el primer café de hoy con el diputado Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, con Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, con el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional y con Constanza Martínez, que es la presidenta del Frente Amplio. Bueno, mientras el tema seguridad, ¿no es cierto?, sigue avanzando, vamos a ver qué sucede con esa interpelación. Hay, por supuesto, muchos hechos, logros que se están destacando por parte del gobierno y, como dijo el propio ministro de Defensa, por supuesto que se avance y que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y que esto de la política de Estado, que es lo que la ciudadanía también necesita, que el mundo político esté de acuerdo para avanzar todos juntos en una de las grandes preocupaciones que se perciben. El otro tema es la mega reforma y o el megaproyecto, como quieran llamarlo. Ayer ya se aprobó, ¿no es cierto? Se terminó en la Comisión de Trabajo, después mañana va a la sala y lo más probable es que se apruebe la idea de legislar. La mirada está puesta ahora en el Senado y en la actual oposición. Recordemos que está el tema dentro de la oposición, si van a ir todos juntos o no, el tema del socialismo democrático, el PC y el Frente Amplio. Hoy en una entrevista en el Mercurio, el senador Araya del PPD
insiste en que el socialismo democrático no puede ser el vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista, que no debe permitirse eso porque la capacidad, la trayectoria del socialismo democrático, la capacidad de gobernabilidad que ha demostrado, que también pide al gobierno que tenga otra actitud y no intente imponer un monólogo. Pero yo quería preguntarle a Lautaro Carmona, a ver, y de manera simple, Lautaro, y concreta, ¿cuál es la gran diferencia entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, el socialismo democrático que genera toda esta serie de comentarios y dichos del ministro del Interior y después las reacciones y esto y lo otro? A ver, en este momento, ¿qué los une y qué los separa a ustedes? A ver, Cecilia, si yo tengo que guiarme por lo que son los intercambios explícitos en las reuniones formales y regulares que lleva adelante lo que podemos llamar una mesa de partidos políticos de oposición, sí, que incluye desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, como a muchos les gusta mostrar todo ese arco. Eso funcionó el día de ayer. Enfrentado al tema de cómo abordaríamos la idea de legislar en esta miscelánea de proyectos de reforma o de proyecto o megaproyecto de ley, implicaría una conducta con tendencia a coincidir, más allá de que evidentemente siendo partidos políticos distintos, hay matices que tienen que ver con la identidad de cada uno, con el ángulo frente a tal o cual coyuntura, pero en este caso hay una mirada común respecto a no aceptar lo que es la propuesta del gobierno si no tiene en consideración la posibilidad siquiera de, mediante distintos intercambios, separar el proyecto. Cosa que se vea en su mérito qué es, digamos, la disminución de impuestos que benefician a la gran empresa, lo que muchos dicen claro, es la ley para los súper ricos, respecto de las políticas sociales focalizadas particularmente, por ejemplo, en los damnificados de incendios. O sea, no se pueden juntar ambas cosas, Lautaro, tratando de que tengan la misma valoración. Las críticas y los cuestionamientos al proyecto de ley de parte de ustedes lo han sido, ¿no es cierto?, ampliamente ya conocidos. El pero tema es que ahora son parte de la coincidencia. Pero yo le pregunto, claro, pero están, digamos, alineados toda la oposición en esos puntos que usted, por ejemplo, está planteando, o hay diferencia y se van a notar en el Senado. Hasta aquí donde va el debate y el intercambio se ha hecho con las jefaturas de bancadas incluido, es que hay una mirada común de los partidos de oposición y esperamos que eso sea considerado por la contraparte, que es el gobierno, y no siga, digamos, este ejercicio bastante básico de tratar de meter una baza que diferencie en este viejo truco de vivir para reinar, digamos, porque ni le toca, ni es serio, ni es riguroso con la realidad, digamos. Bueno, pero ¿cómo interpretan las palabras del senador Araya entonces, cuando hace esta entrevista y hace esta, digamos... Me quedo con las formulaciones que ha hecho la representación del PPD, en cuya bancada está presente el senador Araya. No tengo yo una dificultad si alguien tiene un matiz del punto de vista de una mirada, de un acercamiento a tal o cual cosa, que no sea eliminar prejuicios. No hay de parte de ningún partido, en este caso hablo por el PC, pero aquí está la constancia también del Frente Amplio, de pretender ordenar o darle, digamos, una orientación a otros partidos, sean o no sean de la nominación socialismo democrático. Entonces ahí hay un ejercicio que estamos comprando y que no es contribuyente a hacer claridad. El tema de fondo es cuánto se va a beneficiar los sectores políticos sociales del país como país, y cuánto será de beneficio privilegiado de una élite que son los que concentran la riqueza, que serán más ricos todavía y que tienen el control de la economía por la vía del control de las grandes empresas. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, ayer en una entrevista decía que no descarta el Frente Amplio acudir al Tribunal Constitucional por este proyecto de ley, si es que se aprobara la idea de legislar o avanzara. ¿Es así? ¿Entendí bien?
O sea, lo que hemos planteado, y creo que acá me gustaría poder hablar de que la oposición está muy unida. Estamos teniendo coordinaciones todos los lunes, tenemos un debate permanente y además hay mucha coincidencia que este es un proyecto muy nocivo para el país. Nocivo por lo que mencionaba ya Lautaro, Sí. en poder reducir impuestos, pero sobre todo porque eso ya está teniendo consecuencias. Hoy día, ayer la presidenta del Colegio Médico planteó de que ya habían algunas cirugías que se estaban cancelando en el hospital de Rancagua. Pero eso es por los Fue recortes. el consejo. Es que los recortes tienen que ver con esto también, Cecilia, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que hay una decisión muy, muy pensada por parte del gobierno de que la principal prioridad es poder bajar los impuestos, y para poder tener menos ingresos se necesitan tener menos gastos también. Y los gastos del Estado son los gastos de las prestaciones sociales. Por más allá de que el presidente trate de decir que no va a recortar nada, lo cierto es que hoy día como oposición la preocupación principal que tenemos es que ya no estamos confiando tanto en las palabras del gobierno. Pero respecto al Tribunal Constitucional. Es que todas las decisiones, y lo dije ayer, las estamos tomando como oposición. Lo que dije es que todavía no lo hemos descartado, pero tampoco hemos decidido hacerlo. Es una cuestión que es una de las más atribuciones que tenemos como oposición, y creo que hoy día el tema relevante más que la oposición, que creo que tenemos un rol además que en la Cámara, ellos tienen la mayoría, en el Congreso tienen las presidencias de las comisiones, lo que podemos hacer es hablar con la sociedad, y por eso necesito en este momento poder hablar con la gente para que se sepa que este es un proyecto que es muy caro, que está teniendo consecuencias ya en los recortes y donde además el gobierno no ha respondido a ninguno de los entes autónomos, ni siquiera les digo el gobierno, ni siquiera le digo la oposición. Estoy hablando del Consejo Fiscal Autónomo, del FMI, de las cuestionamientos que hizo la Corte Suprema. Entonces acá la oposición no es solamente nosotros como partido, no nos ensimismemos tanto en lo que nosotros podemos estar discutiendo, y que tenemos sin duda énfasis distinto, y me parece bien que eso así ocurra en una democracia. Lo de fondo es que este es un proyecto que tanto los técnicos, economistas como Andrea Repeto, como Ignacio Briones, ex candidatas presidenciales como Evelyn Matei, han planteado que hay medidas que son muy malas, que pueden ser nocivas, y por lo tanto la oposición yo creo que es más que los partidos. Son las personas que hoy día están preocupadas de que sus prestaciones de salud pero son no los lleguen, partidos y además que, con un gobierno... Pero son los partidos los que tienen los votos y los que van y los que votan a favor o en contra. Pero por eso mismo, ¿no? Por eso mismo también yo le pediría, por ejemplo, al ministro Alvarado que pueda también conducir el proceso, y más que hacer una oposición entre distintos partidos, podamos tener una conversación en serio. Nosotros fuimos a La Moneda con Frente Amplio, hablamos con el ministro García Ruminot y le pedimos, por ejemplo, que separaran los proyectos. No se hizo, y no se hizo por una decisión más comunicacional, política, que por una decisión de poder avanzar en la reconstrucción. Entonces yo pediría un poco que podamos discutir sobre el fondo, y que al menos nosotros como oposición tenemos completa unidad respecto a lo que viene. Completa unidad. Las líneas rojas del Frente Amplio son las mismas que las líneas rojas del socialismo democrático, por ejemplo, en el Senado, o lo que están dispuestos a negociar o a ceder. Es que no es negociar o ceder. Lo que estamos planteando hoy día es que hoy día hay un proyecto muy malo, que el gobierno no ha sido capaz de decirnos cómo va a compensar esos elementos. Nos dice que el crecimiento y el empleo se va a generar gracias a este proyecto, y nadie ha dicho que eso se puede lograr. Entonces estamos a la espera de esas respuestas, y yo creo que en eso también vamos a poder tener más luces de lo que viene. A ver, diputado Cretón, bueno, sabemos que el oficialismo tiene la mayoría, tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para seguir adelante con este proyecto, y como decía, los ojos están puestos en el Senado. ¿Cómo la postura de la oposición? ¿La encuentra obstruccionista? ¿La encuentra normal? ¿Hace parte de...? ¿Cómo ve? ¿Cuál es el análisis? Yo creo que la oposición tiene todo el derecho del mundo a defender sus posturas, porque acá yo creo que lo que hay en el fondo es un choque de miradas de hacia dónde queremos llevar el país. Claro. Por una parte tenemos la mirada de la izquierda un poco más radical, que desde el año 2014, particularmente cuando el Partido Comunista entra al gobierno de Michelle Bachelet y se hace una reforma tributaria, que terminó siendo una reforma tributaria que tiene al país estancado, creciendo menos del 2%, con casi 1 millón de desempleados, con más personas que antes viviendo en campamentos, y por lo tanto creo que los resultados de ese modelo que ha tratado de instalar las reformas socialistas en las últimas décadas
han sido un completo fracaso y los resultados están a la vista. Hoy día tenemos un país que es más pobre, que está más endeudado, que está más estancado, y por lo tanto por qué el los dos proyecto de gobiernos reconstrucción... de Sebastián Piñera no lograron revertir aquello? Porque los dos gobiernos de Sebastián Piñera no ocurre algo que hoy día sí ocurre en el Congreso, que tenemos una mayoría de parlamentarios que está dispuesto a cambiar el rumbo del país, y no solamente de derecha. En esto se ha sumado también parte de la democracia cristiana y parte del Partido de la Gente, quienes han conversado con el gobierno, han llegado a acuerdos con el gobierno, acuerdos importantes, por ejemplo, en el tema de los pañales y los remedios. Y me parece que... Pero eso no hace parte del megaproyecto, no es un proyecto de ley paralelo. Es un proyecto de ley paralelo, pero está enmarcado dentro de del mismo proceso de construcción de esta norma. Entonces, yo creo que hoy día existe la voluntad política para que Chile tome otro rumbo, un rumbo que vuelve a poner la confianza en la capacidad creadora de las personas y en que Chile puede volver a crecer sobre el 4%, y a eso es lo que nosotros estamos apuntando con este proyecto de reconstrucción. Más crecimiento y más trabajo para nuestros compatriotas. ¿Confía entonces que no va a haber problema para que avance tal cual como lo está planteando el gobierno, o cree que va a tener que de alguna manera llegar a acuerdos, cediendo en algunos puntos, o por dónde ve? Yo ya he visto que el gobierno ha cogido varias de las preocupaciones de los sectores de la oposición que quieren colaborar en esto. Por ejemplo, con la democracia cristiana se ha llegado a acuerdo en algunos artículos. ¿En cuál? La democracia cristiana en este momento se encuentra reunida, la bancada de la democracia cristiana y los senadores con la mesa directiva, y hasta ayer las declaraciones de los senadores demócratas cristianos no eran que estaban ya disponibles para aprobar. Sí. Lo que pasa es que en el Senado la democracia cristiana tiene 2 senadores que han preferido ser el vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio, que es el caso de la senadora Proboste y el caso del senador Buenchumilla, que cuando uno mira sus votaciones están claramente mucho más cargados a la izquierda que lo que ha sido históricamente la democracia cristiana. Ahora, yo creo que hay temas en los cuales sí se pueden haber mejoras. Por ejemplo, nosotros desde la UDI le hemos dicho al ministro Quirós que vamos a aprobar los artículos que tienen que ver con el CENSE, pero con el compromiso de que efectivamente el gobierno mejore esto y no elimine la franquicia para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, eso ya se cayó ayer en la Comisión de Trabajo, ¿no? Ya cambió, aunque dijo el ministro de Hacienda que lo va a reponer esa indicación en el Senado, pero que con cambios. Él ya dijo que va a haber cambios. Sí. Y eso es parte de lo que nosotros le manifestamos desde la UDI, la preocupación que teníamos con respecto al CENSE, porque creemos que el CENSE hoy día efectivamente tiene deficiencia, no está funcionando como corresponde, pero que es una herramienta de capacitación laboral que creemos que va en la línea correcta. Y por lo tanto el tema de la invariabilidad tributaria, ¿cree que el gobierno puede ceder en bajar los años o algo así? Sí. Yo creo que podría efectivamente tener una invariabilidad tributaria de 20, no 25. O sea, lo que quiero señalar con todo lo que le he dicho, Cecilia, es que efectivamente acá no hay un gobierno que entró con un proyecto y que está saliendo con el mismo proyecto. El gobierno ha ido recogiendo las aprehensiones que le hemos hecho desde los partidos del oficialismo y también algunos partidos de la oposición, pero lo que hay de fondo acá es que hoy día Chile tiene 2 opciones: o seguimos por el camino de la decadencia que han traído la reforma socialista, o generamos un camino que vuelva a poner a Chile en la senda del progreso, y nosotros estamos por esa alternativa. Ok, y diputado Durán, desde Renovación Nacional, ¿algún matiz con la UDI? Mire, en primer lugar, Cecilia, quiero hacerme cargo de algunas cosas que se dijeron anteriormente, como por ejemplo que el proyecto entró en un paquete. No, yo lo digo en primera persona porque participo en las reuniones de comité de la Cámara de Diputados, y por acuerdo de todos los comités en forma transversal, el proyecto entró para radicarse en las comisiones de Hacienda, en la Comisión de Trabajo, en lo pertinente a ello, y en la Comisión de Medio Ambiente, y que es la discusión que se llevó hasta el día de ayer. Por lo tanto, no podemos decir acá que el proyecto obtusamente se llevó en una comisión, no se separó el proyecto, porque aquí fue un acuerdo transversal de todos los comités, incluido el Frente Amplio. Dicho eso, ya este proyecto, bueno, tiene sus características, siempre es mejorable, es perfectible. Desde Renovación Nacional hicimos nuestro punto también durante la tramitación, en particular respecto de la eliminación de la franquicia del CENSE, y también en lo relativo a la inteligencia artificial, ¿ya? Por lo tanto, hicimos nuestro aporte ahí, razón por la cual se repuso en la Comisión de Trabajo y se espera mejorarlo en el Senado. Por lo tanto, este proyecto, que, como lo dice Eduardo, va en la línea de lo que se necesita hoy en día, que Chile pueda crecer en el términos económicos, o si no, nos quedamos inmóviles, porque ¿cuál es la alternativa a no introducir un paquete de medidas
que promueva la inversión en este caso, ya que mejore el crecimiento y que en definitiva en algunos tiempos más genere mejores empleos, los otros quedan de brazos cruzados mirando cómo pasan las cosas. Claro, el objetivo siempre que converso con todas las personas que hay en Primer Café más o menos es compartido, ¿no? Lo que se quiere para el país, mejorar la economía, el crecimiento, el empleo, son las herramientas con las cuales lograrlo, en las que hay diferencia. Tenemos que irnos a comerciales, me dicen. Ya, a la vuelta ya el último bloque de nuestro Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el Primer Café de hoy con Constanza Martínez, el diputado Cretón, Lautaro Carmona, el diputado Durán, Eduardo Durán, bueno, ya hemos abordado el tema de seguridad, el tema de cómo avanza el proyecto de reforma, que es el más importante hasta el momento, ¿no es cierto?, del gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que ya mañana se vota en la Cámara y tienen los votos como para que se apruebe la idea de legislar, luego va al Senado y vamos a ver cómo sigue avanzando. Respecto a los recortes, llamó la atención las declaraciones del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que podemos decir que hace parte del oficialismo, pero fue muy crítico respecto, por ejemplo, a los recortes en salud, que el ministro se equivoca en cortar en salud, que en Chile no sobra el gasto social, sino que falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias son bajas respecto a otros países, recortar por ahí no es ahorrar, bueno, en fin. Y hay también dentro de los alcaldes, así transversalmente, cierta inquietud respecto a lo que va a pasar con las contribuciones y que van a recibir menos recursos, en fin. Dentro del oficialismo también hay diferencias, lógicamente, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo manejan esas diferencias, diputado Cretón, y qué opina sobre los dichos de Sebastián Sichel? Sí, mire, yo creo que nos hemos topado con una realidad que es bastante... Disculpe, Dígame. Y lo que dijo Sebastián Sichel, dijo que cuestionó que se intente replicar el modelo argentino de Javier Milei. Chile no es Argentina, en Argentina sobraban los subsidios, Chile está lejos de ser eso. Ahí está, completada la idea, Sí, siga. completa la idea. Yo estoy de acuerdo en esos dichos de Sebastián Sichel, pero sin embargo creo que Chile en las últimas décadas particularmente ha iniciado un camino progresivo hacia el socialismo, o progresivo hacia la argentinización, si uno lo quiere llamar así. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de confiar en las personas y en las empresas como fuente generadora de riqueza, porque el país está creciendo el 2%, porque tenemos 1 millón de desempleados. Y eso la verdad es que es una triste realidad, porque las reformas que hemos adoptado en el último tiempo creen que la solución a los problemas públicos es monopolio exclusivo del Estado. Y nosotros no compartimos esa premisa. Nosotros creemos en la capacidad creadora de las empresas, de las personas. Y fíjese que yo estaba viendo recién cuánto pagamos nosotros en intereses, porque hoy día Chile está con una de las deudas más altas de su historia republicana. Y estamos casi en un 45% del PIB de deuda y pagamos simplemente en intereses más de 4.000 millones de dólares. Cuando la reforma del ministro al año y la reforma del ministro Quiró cuesta 2.800. Entonces la verdad es que yo creo que nos hemos topado con que hay un Estado demasiado grande, un Estado que es un verdadero tanque a pedales, que ha recibido más plata que en toda la historia de nuestro país, pero que no ha tenido mejores resultados. Y por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar efectivamente a tener un Estado que sea más eficiente, porque creo que la mejor forma de ser solidario es siendo eficiente, y eso significa focalizar recursos, recortar el gasto innecesario. Nosotros desde la UDI hemos señalado que esperamos que para la cuenta pública el presidente José Antonio Kast pueda avanzar con mayor determinación hacia algo que se prometió en campaña, que es la fusión de ministerios, la reducción del gasto político, del gasto burocrático, porque acá nadie quiere cortar beneficios sociales. Pero sí lo que queremos hacer es tener un Estado que sea más eficiente. Pero cuando disminuir la deuda pública que tenemos. Claro, pero cuando Sebastián Sichel dice que se está intentando replicar el modelo argentino de Javier Milei. No, yo creo que Chile tiene una realidad completamente distinta, pero no podemos tapar el sol con un dedo, y hoy día lo que tenemos es un Estado que ha crecido de manera inorgánica,
que es poco eficiente, que es una máquina realmente para quemar más la plata, para gastar más los recursos, y por lo tanto yo en esto hago un llamado a la oposición, porque cuando ellos dicen que se está recortando el gasto social, cosa que yo no creo que sea así, pero yo siempre hago esta pregunta cuando alguien me dice, oye, pero ¿cómo van a recortar? Yo digo, bueno, entonces ayuden, ¿no? Y este es el llamado que le hago yo a la oposición, a buscar los lugares donde creemos que se puede recortar la plata que está mal utilizando el Estado, porque hoy día está lleno de recursos públicos que son mal utilizados, que son poco eficientes. Y eso es lo que tenemos que mejorar si es que no queremos seguir en un camino hacia la argentinización de nuestro país. A ver, Constanza Martínez, ¿qué le responde al diputado Cretón? A mí la verdad me preocupa que se empiece a instalar la mentira como una forma de hacer política, y lo digo con mucho respeto, pero acá en este mismo programa se ha dicho que el plan de seguridad del gobierno del presidente Boric partió 13 meses después. Yo era delegada presidencial, el plan de recuperación de espacios públicos lo empezamos en mayo. El plan nacional contra el crimen organizado partió también en mayo. Cuando dicen que Chile es más pobre que antes, nosotros bajamos la pobreza el año pasado, incluso con un tema mucho más grande. El tema del desempleo es un tema muy profundo, pero no es por la socialización o por el excesivo socialismo de las reformas, sino me encantaría leer algún informe que tengan respecto a eso. Y el propio gobierno ha dicho ya una seguidilla mentira respecto al campechino que no les habían avisado, respecto al Estado en quiebra, que no era verdad, respecto a la auditoría internacional que iban a hacer y que no la hicieron, la idea de descontinuar programas que después dijeron que no era descontinuar, que los recortes no afectaban a hospitales, dijeron algunos parlamentarios, y hoy día vemos que eso está ocurriendo, la expulsión de migrantes que el propio presidente dijo que iba a ser el primer día de su mandato y ahora dijo que era una hipérbole, el plan de seguridad que no existe. Y yo ahí de verdad les quiero plantear que acá la preocupación principal, y yo comparto con que tenemos que hacer más eficiente el Estado, el problema es que el gobierno dijo vamos a hacer un recorte y todavía no nos dice cómo va a ser ese recorte, dónde va a sacar esos recursos, sino que dijo va a haber un 3% parejo. Luego se dieron cuenta de que parece que no sabían la diferencia entre los distintos ministerios y por lo tanto bajar un 3% en seguridad o en obras públicas era muy distinto a bajar un 3% en cultura. Tuvimos que asumir eso y creo que en eso la principal problema que tenemos hoy día es que nos digan con claridad de dónde van a cortar, de qué forma van a hacer eso y por qué eso no va a afectar a prestaciones, porque lo que nos han dicho nuestros alcaldes es que hoy día contar con 6.000 millones menos en la municipalidad de Maipú implica todo lo que se ha hecho en materia de luminarias, que es directamente un impacto a la seguridad. Entonces, yo esperaría que si me plantean temas tan duros como decir que Chile está más pobre que antes, me digan de qué datos sacan eso, para que podamos debatir no con datos como parte de una discusión ideológica, sino más bien con elementos con los que podamos medir políticas públicas. Diputado Durán, acaba de escuchar usted la decisión de la democracia cristiana, finalmente, ¿no? Que van a votar en contra de la idea de legislar, no están conformes, dice que ya están cansados de que no hay respuesta, digamos, del gobierno. Contrariamente a lo que ustedes estaban pensando, que desde la democracia cristiana iba a haber una disposición distinta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como se diría en buen chileno. Aquí el gobierno tuvo la mejor disposición para conversar con todos los sectores políticos, para llegar a acuerdos. Un tema importante que se realizó fue el acuerdo que se llegó con el Partido de la Gente, ¿ya? Para considerar algunas de las ideas que ellos proponían. No, los votos los van a tener seguramente, ¿no? Pero respecto a la democracia cristiana, como ustedes hablaban hace un ratito de eso, o fue el diputado Cretón, no recuerdo, de la diferencia entre el resto de los partidos de oposición con la DC, por eso se lo preguntaba. Sí, me parece muy lícito lo que la Junta de Diputados de la DC haya llegado a acordar para la votación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto no se termina en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar al Senado, y ahí por supuesto que ahí como que no es que se reinicie, pero hay otro tipo de conversaciones, hay otro tipo de acuerdos, hay otro tipo de cierto uno a uno entre el gobierno y los partidos, de tal manera que yo espero y tengo la esperanza que ahí también se van a lograr otros acuerdos por el bien de mejorar el proyecto. Diputado Cretón, ¿qué le parece esta decisión de la democracia cristiana en la Cámara de votar en contra? ¿Diputado Cretón está ahí? Ya, no, está muteado. Ahí sí.
Ahora sí, lo estaba escuchamos. escuchando con atención. Mira, me parece que es lamentable que la democracia cristiana vaya a votar en contra de la idea de legislar y a favor de algunos artículos de la reforma. Yo creo que este es un proyecto que es bastante integral, que tiene como grandes ideas matrices generar mayor crecimiento económico y trabajo para nuestro país. Y me parece peor todavía que esto se anuncie precisamente a un día de la votación, cuando se había llevado una mesa de negociación donde el gobierno había escuchado, se habían recogido algunas de las propuestas de la democracia cristiana. Yo lo que veo acá es que esto tiene implicancias políticas para la democracia cristiana, porque muchos hablan de que la democracia cristiana, el PPD, incluso algunos sectores del Partido Socialista, podrían reconstruir lo que fue la izquierda socialdemócrata en nuestro país, que fue la izquierda de la transición, de esos 30 años, la izquierda que generaba acuerdos con la derecha en su momento por el bien del país. Y lamentablemente lo que vemos acá es que yo veo que hay un cierto tironeo por los senadores de la democracia cristiana, particularmente el senador Huenchumilla, la senadora Yana El senador Proboste, Flores también ha sido súper crítico. El senador Flores, que constantemente han tironeado a la democracia cristiana hacia la izquierda. Y en ese Porque les ejercicio cuento que de la democracia cristiana de irse a la izquierda, termina perdiendo lo que fue su identidad como un partido político de centro. Hoy día lo que ha hecho la democracia cristiana al no sumarse a esto es definitivamente entregarle ese espacio que usaba en algunos momentos en el centro al partido de la gente, y por lo tanto yo creo que esta decisión no simplemente tiene que ver con la reforma y el proyecto de reconstrucción, sino que también tiene implicancias políticas más profundas. Ok, porque también, ojo, que no solamente en la Cámara de Diputados, también se ha anunciado que en el Senado se va a votar en contra, decisión del partido, y que, o sea, con acuerdo del partido. También lo dijo el presidente del partido hace minutos atrás. No solamente en la Cámara, también en el Senado. Hasta ahora esa es la decisión de la democracia cristiana. A ver, reacción, Lautaro Carmona, breve. Lo primero, digamos, me llama la atención el intento por determinar cuáles son los ejes que va a tener un partido u otro, en este caso el Partido Demócrata Cristiano. Lo segundo, creo que ellos han hecho su propio intercambio y en mérito de los contenidos han tenido una posición que, por cierto, yo valoro altamente, toda vez que coincide con los demás partidos de oposición, para enfrentar este proyecto que nunca quisieron separarlo, que trata de confundir una cosa con otra, y llamaría, digamos, a que no se manipule interpretativamente qué es la soberanía legítima del Partido Cristiano de tomar una determinación frente a un proyecto. Mejor hacerse cargo de que la opinión que tiene un partido u otro cuando rechaza es que encuentra que el proyecto es malo, que el proyecto es de beneficio de minorías, que el proyecto es de beneficio de seguir concentrando la riqueza, y no es el camino de sacarnos, digamos, en el desarrollo y en la expectativa de crecimiento económico. Eso se trata de asociar, porque está demostrado que más utilidades no significan obligatoriamente más inversiones dentro de Chile, también pueden ser fuera, ni significan más empleos con niveles de estabilidad y de ingreso laboral prudente. Pero vamos a ver, ¿no es cierto? Son la idea de legislarse, pero hay tiempo todavía quizá para que el gobierno empiece a tratar de hacer algunos acuerdos, ¿no? Tratando de ceder en algunos puntos. También interesante lo que dijo ayer el jefe de la bancada de los diputados del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, que aclaró que el acuerdo consagrado es avanzar en la idea de legislar, pero luego en la discusión en particular no promete apoyo, porque ellos no están de acuerdo, por ejemplo, con la invariabilidad tributaria o con la eliminación de la franquicia tributaria, y a no ser, dijo, que el gobierno reciba nuestras propuestas, y podríamos ahí recién pensarlo. O sea, lógicamente es un tremendo proyecto, tiene sus complejidades para cualquier gobierno, y en este caso lo tendrá también para este gobierno para llegar a acuerdos. Constanza Martínez, desde el Frente Amplio, lo que acabamos de decir, y el análisis político que hacía el diputado Cretón, en el sentido que esto va a tener consecuencias políticas para la democracia cristiana, etcétera. Yo creo que la oposición tiene un tono referente a lo que el gobierno proponga, y creo que el gobierno ha sido de una tosudez tan grande
que creo que de hecho la Democracia Cristiana ha operado como un partido que está mucho más al centro, porque de hecho ha podido establecer un diálogo, pero al mismo tiempo ha recibido solo portazos. Y en eso yo lamento mucho la decisión que legítimamente tomó el Partido de la Gente por un asunto también de proporciones. Pero acabo de comentarle lo que dijeron ayer, que el acuerdo es para aprobar la idea de legislar, pero que después no en todo están de acuerdo. Por eso mismo, lamento que se vaya a votar a favor de la idea de legislar, pero espero que ojalá en esa discusión más fina el Partido de la Gente entienda que, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, la integración del sistema, la rebaja de impuestos a los súper ricos sin compensación, es un retroceso que no alcanza a suplir lo que se logró, que yo creo que es una cuestión que sin duda es relevante, pero que si uno ve en los datos, el proyecto que todavía no conocemos en detalle, pero que lo que ya se ha mostrado es que va a compensar $100 millones, el recorte de los hospitales, solo el recorte de los hospitales son de $400 millones, y el recorte total, o sea, la cantidad de plata que se va a perder por parte del Estado son $4.400 millones. Entonces, acá la preocupación final es por la estabilidad de las arcas fiscales, por la prestación de beneficios sociales, y yo creo que en eso ojalá podamos encontrarnos la mayoría de personas que yo he visto también en sectores, incluso de Chile Vamos, sobre todo los alcaldes, una preocupación por poder otorgar esas prestaciones, y creo que eso es lo que hoy día estamos llamados a hacer. Ay, se nos cortó con Constanza. Pero bueno, más o menos está hecho el punto respecto a todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley, con la mega reforma, ¿verdad? Nos quedan unos minutos, cambio de tema totalmente. No sé si han podido informarse, pero ayer en The Clinic se publica esto, el tema de los cores, que según Transparencia reveló esto de que cores que trabajan en el segundo piso, por ejemplo, han recibido sueldos por doble función en el Estado y como core. Entonces eso no va en contra de lo que dijo el propio presidente Kast en campaña, cuando dijo: ya les hemos planteado a todos nuestros concejales en ejercicio, a todos nuestros cores en ejercicio, que la idea es que cada uno se mantenga en ese cargo de elección popular y no aspire a un segundo cargo. Sin embargo, está el caso de Álvaro Belolio, Víctor Valdés, Felipe Cerey y otros que están ejerciendo doble, también recibiendo salario como asesores o trabajando para el Ejecutivo y al mismo tiempo como core. ¿Qué diría sobre eso el diputado Eduardo Durán? ¿Aló, me escucha? Sí, lo escucho. Perfecto. Mire, yo en esto quiero ser tajante y me parece que no es correcto. Cuando se dijo desde un principio que esta nueva administración iba a poner los énfasis también en la probidad, ¿cierto? En que no hubieran cosas que a la opinión pública les pareciera imprudente. A mí me parece imprudente esta situación con personas que tienen doble trabajo, ¿ya? También se dijo que no se iban a contratar familiares, y en eso ha sido correcto, hay que decirlo también. No había contratación de familiares ni de amiguismos en este sentido, pero en este caso me gustaría que hubiera mayor prudencia y yo llamaría al gobierno a tomar las medidas para rectificar esa situación. Diputado Cretón. ¿Está muteado, diputado Cretón? Sí, ahí sí. Perdón. Sobre esto que se ha conocido a través de Transparencia. Sí, yo creo que acá lo importante es que si el gobierno se fija un criterio, efectivamente lo cumpla, pero también quiero decir que acá no hay ningún tipo de delito, ni mucho menos. Los consejeros regionales pueden tener dobles funciones en el Estado, así también los concejales. Entonces yo creo que este es un criterio que a mí la verdad no me parece que aporte demasiado ni a la transparencia, ni mucho menos. Yo creo que los consejeros regionales, los concejales y aquellos que se les permite realizar dobles funciones lo pueden hacer perfectamente y no hay ningún delito ni mucho menos. Ahora, pero eso va en contra de lo que dijo el propio presidente en campaña. Sí, por eso te digo, yo no comparto el estándar que propuso el presidente, porque creo que hay consejeros regionales, concejales, no solamente el caso de los asesores del segundo piso, sino que a lo largo de Chile tenemos muchas situaciones que son parecidas, y creo que no hay ningún delito en que un concejal o un consejero regional
pueda trabajar de asesor en el Estado. Claro, o sea, no comparte el estándar que había puesto el propio presidente Kast, entonces, en este sentido. Vamos a ver qué pasa con aquello. ¿Lautaro? A ver, yo creo que otra vez, como es el dicho popular, por la boca muere el pez, digamos. El presidente prometió austeridad a todo evento, partiendo por él mismo como ejemplo, y ha ido, entiendo, no sé si lo mantiene haciendo donaciones de una parte de su dieta, y sin embargo no se ha logrado poner en el centro, digamos, una rebaja total de las dietas de quienes tienen tareas de Estado en los tres poderes que tiene, o a lo menos en el poder ejecutivo, que es de donde, digamos, hay más relación directa. Pero sobre con este el caso, presidente de la República. Y en este caso, lo que no es legal o ilegal, lo que es totalmente posible de llevar, digamos, me lleva a otra cosa. ¿Por qué los consejeros regionales, incluso los concejales, no son personas comprometidas a tiempo completo para su función de representación de soberanía popular, más cuando son los más próximos a tener una relación muy directa y permanente con la base ciudadana? Y eso eliminaría de inmediato la posibilidad de tener una segunda variante de ingresos por tareas en el Estado o por tareas en general. Ahora, dado que eso no existe todavía, creo que tiene que ser punto a punto en la evaluación de quién estamos hablando para ver qué es lo que está perdiendo, si el empleo en el Estado que tiene un tipo de contrato, o si la condición de representante, en este caso de CORE, que también tiene sus obligaciones horarias y de funciones concretas, si no está en beneficio de la persona, pagando la cuenta el representado, en este caso la ciudadanía, que cree que tiene a alguien a tiempo completo o a un tiempo mayor, que lo que de verdad es, dado que tiene otras preocupaciones. Que ahí hay que aplicar, digamos, una posibilidad de representar el derecho administrativo de una forma más de acuerdo con la eficacia en la tarea pública. Bueno, de hecho hay preocupación por inasistencias del GORE de la región metropolitana. Constanza Martínez. No, yo simplemente espero que esa situación se normalice, precisamente por poder dar un buen servicio en el Estado, porque más allá de que no sea legalmente inadecuado, hay cuestiones en que ya hemos avanzado, en que no es necesaria una ley para hacer la trampa, creo. Y en eso espero que se normalice a la brevedad. Bueno, es una información que va a conocer Transparencia en un reportaje de Clinic. No ha habido reacciones hasta ahora de las personas nombradas, como Álvaro Belolio, por ejemplo, ¿no? O de la UDI, o Víctor Valdés del Partido Republicano, que estaban cumpliendo esa doble función, que, como bien dice el diputado Cretón, no es algo ilegal, pero no es lo que había prometido el presidente Kast. Pero como dice el diputado Cretón, él no estaba de acuerdo con ese estándar que había puesto el presidente, y es lo que está sucediendo. Bueno, se nos termina el primer café de hoy. Seguimos en la próxima. Constanza Martínez, Eduardo Cretón, Lautaro Carmona y Eduardo Durán. Que estén muy bien. Buen día. Siempre un agrado. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.